Listo, muchachos, ya estamos grabando. Bien, permitir, aquí están conectando algunos muchachos, perfecto. Bueno, muchachos, primero que todo, buenas noches a todos. Gracias, como en todo encuentro, aceptar pues la invitación, ¿cierto? Saben que esto es un rato pues ameno aquí para que charlemos y aprendamos cositas, ¿cierto? La verdad que en cada reunión que nosotros pues charlamos algo se nos queda y así no se nos queda y así ya lo sepamos, ay, verdad, recordamos, hay que hacer esto, no podemos hacer aquello y eso es bacano, ¿cierto? Listo, me parece interesante, ¿cierto? Muchachos, como les venía diciendo desde la vez pasada o desde las veces anteriores, digamos que el plan de curso ha ido cambiando, ¿cierto? Entonces el tema de hoy es apretado y fijación de tornillos. Algo tan simple y algo, la verdad, como tan delicado a la vez. Por un tornillo se pierde una carrera. A todos nos ha pasado, ¿cierto? Por no saberlo Y apretar, por no saberlo cómo ajustar, por no saber si hay que echarle trabarroscas, por no limpiarlo. Bueno, una cantidad de razones que ahorita de pronto Cristóbal nos va a compartir la experiencia y todos, muchachos. Cristóbal aquí lo único que está haciendo es moderando una charla, pero no quiere decir que ninguno pueda opinar. Al contrario, la idea obviamente es esa, ¿cierto? El tema está aquí, también sabe mucho de secuencia y todos aquí sabemos alguna cosita, ¿cierto? Entonces, esa es como la intención. También quería decirles, muchachos, que si ustedes van viendo la dinámica de las charlas, nosotros hemos empezado con algo muy general. ¿Cómo así que algo muy general? Como desde la preparación de una carrera, qué hacer el día antes, ¿cierto? Independientemente que vamos a competir o no, ¿cierto? Entonces empezamos como esa parte general y a medida que van pasando las charlas, nos vamos enfocando ya en temas puntuales, ¿cierto? Entonces ustedes ven este segundo módulo que tiene que ver como tal con mantenimiento y demás, empezamos con un tema que era lubricación en general, pero a medida que vamos avanzando, ya nos vamos enfocando en temas muy, pero muy puntuales, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, que hoy vamos a hablar solamente de cómo apretar un tornillo y qué debe llevar un tornillo. Hoy no vamos a hablar de setup, ni dentro de 8 días tampoco, quizás dentro de 15 días tampoco, y no sé cuándo vamos a hablar de setup hasta que no terminemos como tal esta parte de mantenimiento que es tan importante, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a hablar como tal del tema de tornillos, Cristóbal nos va a contar como tal su experiencia, y la idea, muchachos, es tratar de no salirnos de ese tema, ¿sí me entiende? Entonces, quería como contarles eso. En la próxima sesión habrá un tema puntualmente, no sé cuál será, pero les puedo decir algo, lubricación del filtro del aire, cómo se lubrica un filtro, cómo se lava un filtro, bueno, cosas solamente relacionadas con ese tema. Algo muy puntual que me parece que si abordamos desde lo más pequeño, pues quizás vamos a tener o a lucir más fácil, obviamente, el tema. Listo. Muchachos, simplemente esa es la introducción que quería dar. Yo voy aquí dándole como tal vía a la gente. Y Cris, somos todos ellos, hermano. Gracias de nuevo a todos. Listo. listo. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo van? Espero que bien. El tema de hoy es un poquito más corto, pero también muy importante. Y es todo lo que hay que saber de tornillos. Uno diría, no, pues que un tornillo es muy breve. Eso es muy sencillo. No. O sea, sí, pero hay muchas cosas que uno debería saber de los tornillos. Entonces, para empezar, me gustaría mostrarles como qué tipo de tornillos son los que se utilizan como en general eh, en el hobby y qué tamaños. Entonces, en general, como para ponerle nombre a las cosas, los tornillos que utilizamos son M3 y M4. M3 es por ejemplo este tornillo. Este es un tornillo de motor. Eso es una rosca M3, se llama M3, es porque si ustedes cogen un pie de rey y lo ponen en cero y lo miden, da 2.87. Eso es, se redondea a 3, o sea, la rosca, el agujero es de 3 milímetros. Y están los M4, son un poco más gruesos. Wow, se me voló. Un tornillo M4 es más grueso.
Y es lo mismo, si lo medimos, 3.80, no sé si se ve, pero 3.87. O sea, el agujero de este tornillo es de 4 milímetros. Y así sucesivamente. Eh, Ahora, además de el paso del tornillo, es que el paso, además de la dimensión física del tornillo, los tornillos también tienen una cosa en particular que son los tipos de cabezas. Está esta, que es se le conoce como cuadrada o socket, yo siempre le llamo socket, que es, pues, si la vemos de perfil, es una cabeza cuadrada. Existe esta, que se llama la flathead o pues la cabeza plana, que son las que utilizamos casi siempre en la parte de abajo del chasis. Y existe esta, que es la cabeza de botón, o al menos yo la conozco como cabeza de botón, que es la que es redondita, lo más de bonita, cuando uno pone como encima de las piecitas. Hay otro, ese sí me toca con pincitas, que son los prisioneros. Los prisioneros son tornillos que no tienen cabeza. Como no tienen cabeza, entonces significa que ellos entran por completo a una pieza. Ahorita les voy a mostrar cómo es. Yo sé que aquí todos puede que sepamos esto, pero tratemos de cogerle la teoría. Existen otros tipos de tornillos que, por lo menos yo sé que el Mayaco utiliza y con el que interactuamos relativamente a menudo. No sé si otros los carros lo tengan, yo creo que sí, es este pequeño tornillito que vulgarmente se le conoce como un tornillo goloso, que son los que apretan directamente a plástico. Esto lo utilizamos en el mayaco para sostener las adecuaciones de las tijeras, las tapas. Hola, buenas noches. Hola, Buenas noches, ¿quién habló por acá? ¿quién habló? No alcancé a ver. Yo. Ah, listo, Ah, sí, hágale, mano. ¿qué más? Bien, listo. Y el otro tipo de tornillo que podemos llamar tornillo, aunque suene un poco raro, son estos que son los turnbuckles. Cojo así para que lo vean mejor. Los turnbuckles son básicamente una varilla con una zona cuadrada en la mitad por donde yo puedo poner una herramienta para apretarla o soltarla y rosca a ambos lados. Esto tiene una particularidad. Tienen a un lado rosca derecha y al otro lado tienen rosca izquierda. ¿Cómo sabemos cuál es la rosca izquierda o cuál es la derecha en un turnbuckle? Es muy sencillo. Si ustedes lo ven de cerquita, en la parte de donde tiene el lugar para la herramienta, él tiene una muesca. El lado de la muesca es la rosca normal. O sea, este lado es de rosca normal. Si yo cojo un plástico, lo enrosco normal hacia la derecha. Bueno, este no quiere entrar. Pero sí, el caso es que él entra a la derecha. Ahorita les doy un consejito de esto para que les quede más fácil hacerle mecánica al carro. Y además de los tornillos, también tenemos que pensar en dónde van a entrar los tornillos. Existen en el hobby 3 lugares donde se enroscan los tornillos, que es directamente a plástico, por ejemplo, cuando yo conecto a un endlink como estos, que enrosco directamente al plástico. También tengo los que entran directamente al metal, por ejemplo, esa no la tenía lista. Por ejemplo, acá, cuando yo voy a montar el motor o el servo o lo que sea, que va derechito a metal, el tornillo al aluminio, por lo general, todas las roscas son de aluminio. O la otra es cuando el tornillo en la parte de atrás tiene una tuerca. Cuando tiene una tuerca. Nosotros en este hobby utilizamos en el 99% de los casos unas tuercas que se llaman tuercas de seguridad. ¿Por qué son de seguridad? Porque en la punta tienen un cauchito, una argollita de nylon que amarra el tornillo y no lo dejan que se ruede. Es que la vibración lo quite, por eso se llaman roscas de seguridad.
existen diferentes tipos de tuercas que utilizamos. Esta es la común, que es una tuerca M3 de seguridad normal. Está la tuerca M3 de seguridad con, pues yo la llamo, eso en inglés se llama un skirt, que se traduce como falda, pero esencialmente es que tiene como una arandela ya pegada, integrada. Y la otra es la M4, también de seguridad, que ya es una tuerca pues, más grande, pues, para que vean la diferencia entre las dos, bastante más grande esta. Eh, entonces, bueno, ya hablando de los tornillos, vamos a hablar de qué herramientas utilizamos para moverlos. Y existen, pues, en realidad son tres, si contamos los trombocols, pero vamos a hablar de dos, que son las llaves manuales o las llaves rápidas con su respectivo destornillador electrónico. Este es uno en particular al que yo utilizo. Pues. Para utilizar los electrónicos hay que tener algunas cositas en cuenta. Ahorita vamos para allá. Hablemos de las manuales. En general, un carro utiliza solamente 6 tipos de llaves. La más común de todas, la de 2 milímetros. El 80% de todos los tornillos del carro se hacen con una de 2 milímetros. La segunda más común es la 2.5, un poco más grande, 2.5 más grande. Y la utilizamos para todos los tornillos. En general los tornillos que son M4 o los tipos socket o cabeza cuadrada, que suelen tener, como tienen una cabeza tan grande, normalmente son 2.5. Otra que se utiliza mucho, especialmente en los prisioneritos y en las cosas finas, es la 1.5, es una llave mucho más pequeña, mucho más fina. Y ya la otra, que a veces se encuentra en algunos carros, es la 3 milímetros. Esto pues, para que vean la diferencia, esta es mucho más gruesa. Pero creo que son poquitos los carros y poquitos los casos donde se utiliza una de estas. Hay otras llaves, por ejemplo, que utilizan los carros de bolas, que es la que se utiliza para apretar la tuerca de la bola, que si no me falla la memoria, creo que es una 6 o una 5, pero esa no la tengo acá porque honestamente no sé qué la hice, pero sí es una 5 y Una 5, simplemente... Ah, una 5, sí. es una 5, bueno, es una 5. Y estas llaves tienen una variación, que son las variaciones de punta de bola, que vean una comparación. Entonces tenemos la recta y la de bola. ¿Qué me permite la de bola? La recta entra en el tornillo y yo no puedo, o sea, tengo muy poco movimiento de la llave. Mientras que si yo le pongo la de bola, yo puedo tener un ángulo muy grande y ella igualmente es capaz de agarrar. Entonces esta es por lo general la que utilizamos para montar y desmontar motores, para entrarle a un tornillo muy enredado. Yo recomiendo, pues, esta es una esencial. Esta hay que tenerla, la 2.5 de bola. Pero yo también recomiendo tener la 2 de bola. Porque a veces hay unos tornillos a los que es complicado llegarle, es difícil, es incómodo. Y con la de bola me permite llegarle mucho más fácil. Bueno, ahora vamos a hablar de... bueno, lo mismo es con las rápidas, pues existe la de 2, existe la de 2.5, la de 1.5 y también existe la de bola. Esta no es tan necesaria, la verdad, si voy a usar una de bola, prefiero utilizar una manual que una rápida, pero pues también existe para el que quieran, para que sepan. Eh, Listo, entonces ahora vamos a hablar de cómo enroscamos los tornillos. Empecemos, como hablamos de que hay 3 lugares donde podemos enroscar, que son plástico, metal o directamente con una tuerca. Vamos a empezar con el primero, que es el plástico. Cuando un kit está nuevo, a los que hayan armado un kit nuevo, saben que
atornillar en plástico es difícil, cansa, es, es agotador. ¿Por qué? Porque nosotros estamos literalmente formándole la rosca a la pieza. Los plásticos vienen completamente lisos por dentro y nosotros le estamos formando la rosca. Por eso es tan duro. Si algún día está en la situación en la que tienen que armar un kit completamente nuevo, les voy a dar una recomendación y es coger una gotica de silicona, alguna silicona que esté casi acabada, y echarle a las, a las rosquitas, a los hilos del tornillo. Y cuando lo estén metiendo al plástico se vuelve mucho más sencillo y no se preocupen que no se les va a devolver, no se les va a soltar. Yo llevo haciéndolo muchos años y jamás he tenido ese problema. Esos problemas empiezan a aparecer cuando ya la rosca del plástico está muy cedida. Y hablando de cedido, vamos al gran problema que tiene los plásticos. Y es que los plásticos no son tan duros. Los plásticos son en realidad muy suaves. Al momento de nosotros atornillar en plástico hay que ser muy cuidadosos. Por ejemplo, el que siempre sucede, el tornillo de la caja de abajo, que es un M4. Es muy común que como tengo una llave grande, porque suelen ser de mango grande, yo cojo y le hago mucha fuerza. Y lo que pasa es que cedo la rosca, daño el plástico y ya el tornillo no aprieta. Lo que hay que hacer, para una recomendación para todas las tuercas que son de plástico es, si yo cojo la llave, no la cojan nunca así. Cuando ustedes cogen la llave así, ustedes no tienen control de la fuerza. Cójanla con los deditos. En ese último momento en el que van a apretar, háganlo solamente con la fuerza de los deditos. Esa es más que suficiente fuerza para poder que esté apretado y que nunca se les vaya a soltar. Además que, como ya está en plástico, el plástico amarra mucho el tornillo y él, por las vibraciones, no se va a salir. Eh, Dame un segundo. Va, apágalo. Mándame una foto. Apágalo. Ya, qué pena. ¿En qué íbamos? Ah, bueno. Entonces, esa es una recomendación para plásticos. Si ustedes sienten que se les va a dañar la pieza del plástico porque la rosca se les vuelve muy suave, yo les recomiendo cambiar la pieza entera. No en ese momento, pero en el próximo mantenimiento cambiarla, porque cuando ustedes ya sienten que se está poniendo suave la rosca, ya no hay vuelta atrás, no hay forma de recuperarla. Existen cosas que uno le puede meter, como yo he visto gente, y yo en lo personal lo he usado, que cogen y le meten un mochito de tie wrap para poder que tenga más carnita para yo apretar. Sí, eso funciona y eso es un desvare, pero eso no es ideal. O sea, yo no le confiaría una final de un nacional a un pedazo de tie wrap, la verdad. Entonces yo recomiendo, cambiémosle la pieza. Vamos al segundo material, que es cuando yo enrosco directamente en metal. Aquí hay unas particularidades y es que cuando yo enrosco en metal, la vibración del carro, el calor del carro, la dilatación de los materiales y todo, es muy fácil que los tornillos se vayan saliendo y hasta que se sueltan. Cuando un carro está nuevo, es muy aparente ese fenómeno. Es muy normal que un carro nuevo se desarme. En especial para los que alguna vez han corrido en road. Carro nuevo, sale a la pista y bota por ahí 5 o 6 tornillos en 5 minutos. Es muy normal. Y es porque las roscas, primero tienen que asentarse la una a la otra. Segundo, ellas no ofrecen ningún tipo de resistencia entre ellas. Ahora, ¿qué podemos hacer? Muy simple. Loctite o trabarroscas. Les recomiendo fuerza media. Fuerza dura no hay necesidad. Es más probable que
se les queden pegados los tornillos, fuerza suave, no aguanta, la verdad, mucho, especial el calor. Entonces, fuerza media, por lo general son los azulitos, estos en particular es de Ultimate. ¿Cuánto trabarroscas usar? Yo he visto gente que llega y embadurna el tornillo. No. Uno coge una gotica. Ahí pueden ver, ya con eso tiene más que suficiente. Y lo que hago es que utilizo la punta del aplicador y trato de esparcirla un poquito para que no quede una burbuja. Y ahí quedó húmeda. Y ya la enrosco en la pieza. Y ya. Un paréntesis del trabarroscas. Esto no es una pega instantánea. Esto, en general, la del trabarroscas se demora 24 horas para tener la fuerza máxima. Ojo, 24 horas. Pero, por lo general, en la primera hora, hora y media, ella alcanza más o menos el 80% de la dureza. Entonces, si ustedes van a hacer un desbarate rápido, traten de hacerlo con cierto tiempo de anticipación para asegurar de que el trabarroscas alcance a secar lo que más pueda para poder que no se le suelte nada. Eh, un truco, bueno, ya tenemos el tornillo puesto, tenemos, tenemos el tornillo puesto, ya lleva unos días, lo voy a sacar y no soy capaz, está duro, 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 duro. La clave no es la fuerza. La clave para quitar un tornillo cuando tiene trabarroscas es una candela. Calienten el tornillo, calienten la piecita de aluminio, un poquito, no tiene que ser mucho, un poquito. Inmediatamente queda suavecito. ¿Por qué? Porque el calor descompone el Loctite y lo vuelve otra vez líquido. Ahora, un problema que tiene el Loctite, y creo que en este tornillo alcanzamos a ver. Este es un tornillo nuevo. Ven que está limpio, está negrito. Ustedes ven este, tiene como unos parches. Esos parches son Loctite viejo. Ese Loctite viejo puede llegar a afectar la resistencia de cualquier Loctite nuevo que yo le aplique. Entonces, por lo general, cuando ustedes ven que un tornillo ya está muy lleno de Loctite viejo, lo cogen y lo lavan junto con las balineras o los ejes, haciéndole mantenimiento al carro. Y eso ayuda a botarle mucho el Loctite. Cuando lo sacan de allá, lo pueden poner en una llave, cogen un papelito y le hacen así, lo giran y le hacen fuerza con el papelito y en el papelito queda el mugre del tornillo y eso lo limpia mucho. Y ya ahí ustedes aseguran que el tornillo, pues que no lo tienen que cambiar porque no hay necesidad y que el Loctite nuevo tenga una base fuerte de donde agarrar. Bueno, eso es todo lo que hay que saber para cuando voy a atornillar en metal. Eh, paren, vamos a hacer un recorderis. Es es Loctite y nada de fuerza para sacarlos. Si el tornillo está muy duro para sacarlo, métale calor y él sale solito. Cristóbal, yo quería decir algo ahí. Hágale, cuente. Los trabarroscas, pues sería bueno también mirar cuál es el que compran, porque ellos son anaeróbicos, ellos actúan es bajo la ausencia de aire, ¿cierto? De oxígeno, Pero sí. hay unos que actúan más rápido, otros, bueno, listo. El cuento es que si de pronto van a utilizar trabarroscas así sea fuerza súper baja, y si es metal con metal, o sea, y si es más acero inoxidable, tornillos de acero inoxidable, así le echen poquito, traten de ajustar el tornillo, más no apretarlo, porque ese sí no lo Eso. zafas nadie. Así le echen candela, le echen lo que sea, porque los tornillos y más los que son acero inoxidable, los tornillos y más por ejemplo los de cabeza avellanada o algo, el tornillo Bristol, esa es como la tendencia, el tornillo Bristol se ajusta más que un tornillo normal.
O sea, usted tiene más presión de torque por las caras, porque eso es un tornillo de cabeza hexágona, digámoslo así, a un tornillo de cabeza estrella, uno de pala. O sea, usted tiene más mm, presión de torque. O sea, un tornillo de eso se puede ajustar más sin medir la misma fuerza. O sea, usted coge con la misma fuerza y hace uno de pala, y hace uno de estría, y hace uno de Bristol, y va a ir siempre más ajustado al de Bristol por Sí, la forma del tornillo, digámoslo así. Entonces era como eso, que tengan en cuenta que si van a hacer eso, porque eso sí les toca es que volarles motor tool. y eso es una pelle. Puma, otra vez, cuando usted le echa trabarroscas a un tornillo que va a apretar una pieza metálica, sí, pues para que nos quede a todos claro eso, lo ideal no es apretarlo, pues requintarlo como se llama, sí, la idea es ajustarlo como usted dice, sí, Lo que lee con los ajustarlo, deditos. lo que hay con los dedos, listo, perfecto, ok, Sí, nada en estos carritos es de fuerza. Absolutamente nada. listo muchachos. Venga, por acá tenía una pregunta, creo que alzó la mano Cristian ahora, Cristian, ¿nos escucha o no? O para de orden al tema de que vamos evacuando a la gente que tenga preguntas. Si de pronto está por ahí, miremos a ver si tiene la mano alzada todavía. No, ya la bajo. Listo, debemos a ver. Listo, dale, Cris. Continúa. El que tenga alguna Listo. pregunta, muchachos, me alza la mano y la damos vía libre. Listo. Bueno, Puma, buen dato, buena aclaración, nada de fuerza. Una, Y más cuando una, es inoxidable. una pregunta, muchachos, es que yo he visto, pues, o me ha pasado, anteriormente me pasaba mucho, y le pregunto al Puma y a Cris, los tornillos de la base del motor, ¿sí? Esos tornillos cuando se pegan, posiblemente por lo que dice el Puma, porque se apretaron mucho y aparte de eso le echó trabarroscas, y aparte de esos son tornillos que me imagino pues como por la fuerza que hace el motor, por los saltos, por todo eso como que se bloquea pues y para sacarlos obviamente es un gallo. Ya Chris nos dice obviamente que con el tema del calor es muy posible que salgan fácilmente, ¿cierto? Pero cuando se requintan así, entonces fue porque se apretaron muchísimo con el trabarroscas que se le echó. O sea, Chris cuando va a apretar esos tornillos por debajo los aprieta ajustados nomás, los de la base del Cuando, motor. vení, cuando decís los tornillos del motor, te referís a los que van por debajo del Los que van chasis. por debajo del chasis, así es. Ajá. Ok, O esos tornillos como los sueles apretar. no, yo es que no es hacerle duro, es hacerle hasta que yo sienta que el tornillo ya no quiere girar más, y hasta Ok, ahí, y le echo rosca. No se trata de cogerlo y apretarlo duro. ok. Pues, o sea, Bueno, si fuéramos a apretar, si él se tuviera que quedar ahí por apretarlo duro, entonces no le echemos trabarroscas. Si le vamos a echar trabarroscas, solamente ajustadito. Entiendo. Pero es que a veces se pegan también es, perdón, estoy, por el pantano, el agua, en especial los de abajo. Entonces a eso súmele el hay que, trabarroscas, súmele enten- el coso. hay que entender algo de que es que el trabarroscas lo que hace es ocupar esos espacios de los hilos que quedan, y eso es lo que no va a hacer que no la se devuelva. Cuando Como usted dice, aprieta trabajar un la ropa. tornillo y sí, como dice él, se traba la rosca. Cuando usted aprieta además un tornillo el que sea, usted lo que está haciendo es que prácticamente por eso a veces se pasa de torque y usted va a sacar un tornillo y el tornillo se trae la rosca. ¿Es por qué? Sí, Porque el tornillo usted se pasó de torque y lo que hizo es que le hizo tanta fuerza que el tornillo unió los hilos donde van en la rosca con los hilos de entrada del tornillo. Y ahí es donde se juntan, digamos, hilo con hilo y se viene la rosca porque sí, no hizo un buen ajuste. Y exactamente. es válido, muchachos, aclarar que el trabarroscas solo se suele usar cuando es metal con metal. Pues no tendría sentido, o me corrigen, echarle trabarroscas a un tornillo que va a apretar una pieza plástica. ¿O sí? En general, no. Yo lo he hecho cuando no tengo el repuesto para cambiar y la tuerca y la rosca la siento ya medio pelle. Ok, Pero eso es más como un paso mental, yo creo. Yo no sé si haga mucho efecto. entiendo, entiendo. ¿Tú me vas a decir algo? No, no, respecto Pues a la es que pregunta que yo hice. eso hay tantos productos, ese Loctite tiene tanta gama de productos. Yo por ahí estoy utilizando uno Sí, verde
que es con el que amarran ese cable de los telesféricos y es más bien como un moquito. Y ese moquito hace de todo, recupera Ok, partes listo, plásticas, listo, listo. Ok, continuamos entonces. Perfecto. ajusta rodamientos. Ve, Es Fuma, no sé, mándame el producto, me interesa. eso lo venden en Medellín porque inclusive el parcero que me regaló eso, ellos lo utilizan allá en ese telesférico. Y con eso, porque si ustedes quieren, ya les botar un dato, ese cable de teleférico, eso no va soldado, no va nada, eso es trenzado, llevan 2 kilómetros de trenzado. Eso no lo trenza Sí, sino una yo he sola visto. persona y cuesta Y le mucho. echan, traba-rosca y no sabía que eso se conseguía fácil. Sí, yo lo tengo ahí, él me regaló un tarro de los grandes. Yo tengo ahí, es verde. Vea, Yo les paso el dato. excelente, gracias, Puma. Listo, Chris, Bueno, continuamos. vamos al tercer tipo de rosca que vamos a poner y es cuando enroscamos directamente a una tuerca. Voy a coger una. Las tuercas de seguridad, a ver, les voy a decir la teoría y después les voy a decir lo que yo hago. Una tuerca de seguridad es una tuerca común y corriente que en la punta tiene un anillo plástico, como dije ahorita, un anillo plástico por lo general es de polipropileno, nylon, no sé, existen mil tipos. El caso es que es algo plástico que me genera, como que me abraza la tuerca para que no se me mueva. Fíjate, sí, ahorita les cuento la aventura que tuve hoy sacando un tornillo. Eh, entonces, cuando yo enrosco a un tornillo, una tuerca, de seguridad me tengo que asegurar que al otro lado, ya les voy- me tengo que asegurar que por el otro lado salga, se me perdió la llave, la tenía acá para hacer justo esta demostración, qué bueno. Me tengo que asegurar que el tornillo salga de la rosca. Si el tornillo no sale de la rosca, la tuerca no está haciendo nada. O sea, yo tengo que ver por lo menos un hilo por fuera, porque si no, no hace nada. Y teóricamente, una tuerca de seguridad es una tuerca de un solo uso. Cuando vos la quitas, ya ella no te asegura que te va a amarrar de la misma forma. Ahora, yo he usado tuercas de seguridad, la misma, durante muchos ciclos y nunca he tenido problema. Por lo general, cuando siento que se empiezan a poner suaves, es algo que uno alcanza a sentir cuando la aprieta porque siente que entran muy suavecito. Entonces, ahí yo ya sé que tengo que cambiar la tuerca, pero eso pasa una vez cada año, o sea, literalmente. Entonces, aunque la teoría dice que la tuerca de seguridad se usa una sola vez, la práctica, en efectos prácticos, podemos usarla 15, 20 veces y no pasa nada. Entonces ahí ya, para que sepan eso. Pero entonces, ojo, tienen que tener mucho cuidado cuando pongan una tuerca. Que ustedes sientan que sí le están haciendo fuerza al plástico, que sientan que sí está entrando, para poder juzgar si ya es momento o no de cambiar. Y bueno, ahora vamos a hablar de cuando vamos a quitar los tornillos. Pues ya les dije que cuando lo ponemos en metal, utilizamos calor. Cuando utilizamos plástico y, por ejemplo, vamos a utilizar un destornillador eléctrico, es un daño muy común que se hace y es que usted se quedan pegados y con el mismo taladro aprietan. El taladro tiene demasiada fuerza en comparación a lo que ustedes tienen en los dedos. Lo más probable si lo hacen así es que dañen la rosca. Entren el tornillo casi hasta el fondo y después con una llave normal ustedes le dan el torque que falta para poder asegurarse de que no quede sobreapretado para que no se jalen los hilos de la rosca.
Otra cosa, y es que cuando yo tengo un tornillo muy largo de plástico, es bueno meterlo un poquito y parar. Y pasar al tornillo que sigue, meter un poquito, parar. Y después ya se devuelven acá. ¿Por qué? Porque la fricción de los tornillos entrando a la rosca, en especial cuando son nuevos, calienta demasiado el plástico. Y puede llegar a calentarlo tanto que el plástico se derrite y ya no es capaz de formar la rosca correcta, o si ya la tenía formada, la va a deformar y ya el tornillo no va a entrar bien. Entonces, cuando utilicemos eléctricos, utilicémoslos con mucho cuidado, son muy útiles. Yo no lo cambiaría por nada, pero hay que saberlos usar. Si es una rosca larga, hacerlo de apartes y nunca apretar con él, siempre apretar con uno manual. Eh, ¿Qué más les puedo contar de esto? Cuando estamos trabajando con plástico. Eh, no, eso es todo lo que tienen que saber para plásticos. Nunca, entonces vamos a hacer un recorderis. Nunca apretar más de la cuenta. Nunca apretar con el eléctrico. Y tratar de no recalentar la rosca con el eléctrico. Esas son las cosas más importantes. Eh, Ahora les voy a hablar un poco de los turnbuckles. Los turnbuckles son demasiado usados en el carro. Es una pregunta. Sí, hágale. Los tornillos, ya obviamente pues pregunté sobre los tornillos que fijaban la base del motor por debajo del chasis, los Sí. tornillos que fijan los diferenciales, tanto el frontal, el central y el trasero, que son 4 por lo regular de rosca de 4 milímetros, bueno, dependiendo Sí. pues, de la medida de cada carro, ¿cierto? Pues ahorita Jonathan decía también que el tema del mugre y son tornillos pues que obviamente, claro, se vuelven una nada, ¿cierto? Esos tornillos, como la rosca en la cual entran es rosca plástica por la caja diferencial, pero apretan la placa del chasis, sí, que es diferente a las bases del motor, sí, las bases del Sí. motor son metálicas, el tornillo asienta en el chasis que es metálico y el tornillo es metálico. Aquí Sí. en el caso de los diferenciales, solamente la rosca es la plástica. Ahí como tal usted suele usar trabarroscas o simplemente normal y aprieta ajustadamente normal también. No, aprieto normal. Normal Como, también. sí, no, yo solamente utilizo trarroscas cuando voy a metal. Metal, ok, En, metal con metal y todo, perfecto. sí, cuando voy a metal. Como eso es plástico y por lo general son tornillos muy largos, pues esto en realidad es un tornillo bien largo. Sí. Yo tengo ahí muchos milímetros de rosca que me sostiene, entonces no hay necesidad de echarle ningún tipo de Loctite. Eh, una cosa que me hiciste caer en cuenta y es cuando vamos a quitar los tornillos, y para eso es muy importante esta herramienta, un punzón, es asegurarnos de que el interno del cuadrante esté completamente libre de tierra y esté limpio para poder que la herramienta le ajuste bien. Si la herramienta solo queda medio metidita, cuando en el momento que yo la gire, lo que va a pasar es que me voy a rodar el tornillo. Y rodarse un tornillo, yo creo que es de las cosas top 3 más frustrantes que tiene el hobby. Cuando uno va de afán o le está yendo medio mal o quiere hacer un arreglo y se le rueda un tornillo, eso es, o por lo menos a mí, yo creo que no hay nada que me dé más rabia. Es lo peor que me puede pasar. Entonces, siempre, siempre, siempre limpiemos muy bien los tornillos y le metemos bien la llavecita. Cuando se nos rueda un tornillo o se nos parte la cabeza del tornillo, ahí es cuando toca empezar a hacer marañas. La más común de todas es coger el Dremel con un disco de corte y hacerle un corte al tornillo para que quede pala. Y ahí cogemos un destornillador de pala bueno, responsable, como este, grande, y con este lo tratamos de sacar. Eh, si quieren en estos días más fácil les grabo un video de cómo quitar pues cómo hacer esa maraña para poder que todos podamos entender bien, aunque yo creo que aquí la mayoría ya le ha tocado lidiar con eso.
Eso es lo más pelle que hay. Daña uno el carro, pierde tiempo, no, es horrible. Eh, Justo hoy me tocó, le estoy haciendo mantenimiento al carro de Teo y él tenía un problema. Y es que él tenía en la base del motor, aquí, se le había partido la cabeza del tornillo. No había cómo cogerlo, no había nada que hacer. Tocó, me tocó llevármelo para el trabajo, donde tienen unas fresadoras, lo montamos a una prensa y con la fresadora nos tocó. Primero tratamos de hacerle una rayita y hacerle el truco del, del de cabeza, el de pala. No fuimos capaces de sacarlo así. Nos tocó taladrar el tornillo entero y volverle a pasar un machuelo para poderle volver a formar las roscas a la pieza. Esta estuvimos de buenas porque la logramos salvar, todavía es completamente útil, pero pues vean a lo que me tocó llegar, me tocó llevarlo a un taller metalmecánico, a montarle una fresadora para poder taladrarlo, o sea, eso son cosas que no podemos hacer en pista. Entonces, pues en este caso que era un accidente que se partió un tornillo, pues sí, eso pasa, pero tratemos de evitar nosotros el que se rueden los tornillos, manteniéndolos limpios y no haciéndoles mucha fuerza, metiéndoles calor en el caso cuando se han encontrado roscas. Pero en este caso, Cristo, al Machuelía lo quedó más grande el tornillo o le Mm, embujaron. No, no, o sea, le pasamos el mismo porque solamente le quitamos el centro al tornillo y el resto simplemente Ah, había que ok, limpiarlo. No, todavía le entra un M4, ok. pero le perdimos las primeras como 3 hiladas de la base. O sea, solamente tornilla como del milímetro y medio para adentro. Ok. Pero pues lo salvamos, que es lo importante. Eh, bueno, lo que les iba a decir de los turnbuckles, y es algo que yo veo que nadie hace, y es normal, porque esto a nadie se lo he escuchado aquí en Colombia, y es que, ¿se acuerdan de la muesquita que yo les dije? Yo hago que todas las muescas en el carro, todas miren hacia el mismo lado. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy alineando y como estamos aprendiendo a setear el carro, vamos a alinear muchas veces. No quiero que nadie utilice la excusa, es que yo no hago eso. No, aquí todos vamos a hacer eso porque todos vamos a aprender. Y yo cojo la llave, entonces yo digamos que a este lado la muevo hacia acá para darle camber. Y cuando vengo a este lado y le doy también hacia allá, le estoy quitando. Entonces, esta es para un lado y esta es para el otro. Eso se vuelve confuso, me frena un poco cuando estoy haciendo cosas, entonces si yo me aseguro que cuando yo veo el carro, por ejemplo, aquí lo estoy viendo de frente, todas las muescas quedan mirando hacia el lado derecho mío, todas quedan hacia el mismo lado, yo me paro aquí al frente y siempre en la misma dirección hago los mismos ajustes. Es una recomendación para la próxima vez que armen un kit. Está bueno de dato. Sí, eso ayuda mucho. A mí me pasa mucho que, por ejemplo, cojo un carro de alguien más para alinear. Me pasa mucho con los de Teo. Pues no es que sea culpa de Teo, creo que yo nunca le había dicho eso. Y es que me tocaba empezarle a buscar qué turnbuckle va hacia dónde para poder saber cómo cuadrar el carro. Y eso, pues eso no es ideal, digamos, no es ideal. Y otra cosa que les iba, ya es una recomendación, algo que yo hago mucho. Si algún día miran mi carro, lo van a notar, es un poco raro. Se lo aprendí a Ronnie Falk. Y es que si ustedes ven mi carro, todos los tornillos que van a una unión de bola, todos van con una arandela. Ninguno tiene la unión de bola suelta. Ninguno. Todos van con arandela. Inclusive los del camber, todos van con una arandela. ¿Por qué? Porque los plásticos se desgastan. Las pistas en las que nosotros corremos suelen ser pistas, bueno, ya la de Medellín no, pero en Pereira son pistas donde el carro rebota mucho. Y es muy normal que esas bolas cojan mucho juego. Y fácil, fácil, se salen y me dañan una carrera. Entonces, yo le pongo una arandela, la arandela me asegura que aunque se salga de la bola,
la pieza en sí no se va a salir, o sea, ya va a seguir sostenida, no es ideal, pero no me tiró la carrera. Entonces es otra recomendación que yo les doy. Siempre que vayan a armar un kit, vean cómo le pueden meter, cómo pueden hacer esos pequeños detalles para darle mejor durabilidad al carro. Yo, por ejemplo, yo se lo tengo a todo y no soy capaz de correr si no tengo una arandela puesta. Prefiero no salir, porque me da demasiada ansiedad, porque me ha pasado. Eh, ¿Qué más les puedo dar? Una recomendación que yo le he visto a todos los carros, todas las marcas tienen el mismo problema y es cuando van a meter al alerón acá, esto tiene unos huecos donde entran las tuercas, que es donde yo aprieto. Esos huecos no sirven para un culo. Eso siempre se queda rodando y uno quitando y poniendo alerones se queda dando vueltas. Y entonces ahí es cuando a la gente se le sueltan los alerones, que yo no entiendo por qué es tan común. Bueno, no, sí entiendo por qué es común, pero hay que hacer que deje de ser común. Y es porque la tuerca ahí adentro del espacio se queda rodando. ¿Por qué? Porque el plástico no es capaz de sostenerla. Una estrategia que yo hago siempre, así sea nueva la pieza, es que cojo un alicate y trato de morderla de forma en la que la tuerca no se pueda mover. Y me aseguro visualmente que el tornillo haya pasado por completo la tuerca. O sea que yo cuando me acerque vea que en esa tuerca al fondo le está pasando el tornillo. Y a mí no se me ha soltado un alerón. No, yo creo que en años. Son 2 segundos al momento que lo vaya a poner, pero no se me suelta. Entonces, para que la próxima vez que armen el carro lo tengan en cuenta, asegúrense de que sí está entrando el tornillo del toda la tuerca, como les dije, que el tornillo pase por completo el horrincito de plástico, que salga de la tuerca entera. Ya otra recomendación que les iba a dar es el tema de las herramientas. Las herramientas se van desgastando en las punticas. Cuando ustedes sientan o vean que ya están muy redonditas las punticas, háganse el favor y cambien de herramienta. Si son unas MIP, yo sé que las MIP son caras, pero compren unas nuevas. Es más frustrante tener que dañar tornillos y tener que quitarlos que poner la plata para comprar una de estas. Si no si no quieren comprar MIP, cómprense por ejemplo las de Protec, también son muy buenas. Y a esas les pueden cambiar solo la punta, o sea, el mango es de ustedes ya de por vida y la punta la cambian y es súper económico cambiarla. Eh, ya, con eso creo que les dije todo. No sé si alguno tenga algo para comentar, para preguntar. ¿Alguna pregunta? El tema Bueno, de muchachos, las herramientas, las puntas vienen en diferentes materiales o por lo general es el mismo. Pues todas son de acero. Que yo supongo, pues Por pienso yo ejemplo, sí, diga, dale, dale. que No, pienso dale, yo dale. que dependiendo del material, pues es que dura la herramienta. Sí, mira, la MIP tiene una particularidad, es que las herramientas MIP son extremadamente duras. Entonces el desgaste que tienen es muy poco. Pero cuando se desgasta te toca cambiar la herramienta entera porque el mango es fijo. Las Protec, por ejemplo, me he dado cuenta que la punta se desgasta más rápido, no es tan dura, pero es fácil de cambiar la punta y cambiar la punta te valdrá como, creo que una punta vale como $4 o $5, algo así, o sea, es muy barato y te Pero pueden MIP durar también un tiene el año. sistema. MIP también, sí, MIP también Ajá, tiene el ya lo sistema, sacó. pero No sé qué tan barato o costoso sea, pero por ahí lo vi que tenía el mismo sistema. siendo MIP debe ser caro, pero debe ser excelente. Y lo mismo con estas puntas. Estas puntas también las vende MIP, son muy buenas. Esta, por ejemplo, es una MIP, tiene, sin exagerar, tiene por ahí 15 años esta herramienta y todavía la uso. No se me ha desgastado. Pero por ejemplo tengo esta que no es MIP, que se le nota que ya está empezando a coger mucho, se está redondeando mucho en la punta. Entonces esta ya me da miedo usarla. Eh,
Pero entonces yo sé que esta dentro de poquito me va a tocar comprar, pero tampoco es un desgaste rápido, o sea, eso se demora un año, 2 años, 3 años, dependiendo de la herramienta, pero se cambia mucho. Existen algunas puntas, las Arrow Max, son muy buenas, son un poquito más costosas, son con un tratamiento superficial en titanio, son doraditas, súper lindas, se oxidan muy fácil, entonces hay que tener cuidado con eso, pero son muy finas y son muy lindas. También por si quieren, pues si necesitan comprar puntas, las Arromax también son buenas. Eh, Creo que con eso respondí tu pregunta. No sé quién más tenga. Estaba mirando el tema del precio de los destornilladores, de esos MIP. Son costositos, son Sí. costositos, pero si vos no le... el tema con los MIP es nunca hacerles fuerza de palanca. Los partís inmediatamente. Inmediatamente. Pero si los usas apropiadamente, una herramienta MIP, no, 5 años fácil. 6 años. Incluso más. Yo por ahí tengo todavía herramienta MIP que no se alcanzó a desgastar todavía en pulgadas de cuando teníamos Lossy. Ya. Y sigue perfecta. O sea, es una inversión. Sí, es una inversión. Es que la idea es que dure, porque costosos sí son. Es que ahí estaba viendo un solo juego de destornilladores, 980.000 pesos. Y en Amazon y con descuento. Pero entonces estás viendo el más Ese es el grande de kit. todos. Es el kit entero. Juan Guida, ¿cuánto estás vendiendo vos las herramientas MIP? Esas herramientas están más o menos cada destornillador por allá 50, 60, entre 50 y 70 y pico más o menos que diría yo. Medellín está en 70 y algo también, Más o menos 75, 75, 80 mil. estamos o sea, un juego de 3 destornilladores está por en 220, 230 que diría yo. Sí, o sea, Ujú. mucho más asequible, digámoslo. O sea, sigue siendo una inversión, pues, pero si vos 200.000 pesos te va a durar 5 años, pues no es tan grave. Sí, dice que estaba viendo, trae 6 destornilladores y creo que son 4 para... Las últimas también salieron muy finas, Lucho, las que yo te mandé inclusive para que las revises también ahí. Y Juan no tiene el bolsito de Ultimate con herramientas. Yo estoy muy contento con esas herramientas Ultimate. Sí, Funcionan muy bien, funcionan muy bien. las Y últimas bien están quedando muy ajustaditas. bien. Sí. Ujú. ¿Cuál es La ese ventaja kitcito? de Eso no esas, lo he visto. la ventaja de las últimas es como dice Chris, que se les puede cambiar obviamente se les puede cambiar la punta, ¿cierto? Entonces, pues es una ventaja porque pues queda el mango y la punta la venden aparte y la puede reemplazar, ¿no? Mm, Pues, sus ventajas, como tal. Hubo un tema que me salté y se los quiero contar y es la forma como medimos el largo de los tornillos. En el manual siempre dice tal tornillo de tal largo va en tal parte y Importante esa no es parte. tan fácil como uno creería. Los tornillos de cabeza de botón, o sea, los que son redonditos arriba, ustedes cogen el pie de rey y con la parte, la puntica que sale por debajo, ustedes miden de la cabeza a la punta. Y miden, este por ejemplo es de 12 milímetros. Los tornillos que son flat, en la medida incluye la cabeza. Es muy importante, o sea, este es distinto. Entonces este por ejemplo es un tornillo de 20 milímetros. Si yo le voy a medir solamente la rosca, primero que es muy difícil porque no tengo un punto de donde asegurar el pie de rey para medir, me da una medida súper rara, 16.5, pues, algo raro. Si ustedes ven el manual, seguramente va a decir que ahí va el de 20 milímetros. Entonces, para que sepan que que cabeza plana incluye la cabeza. Los sockets sí se miden normal, o sea, con la puntica desde la parte de abajo de la cabeza hasta la puntica del tornillo. Este, por ejemplo, es de 14 milímetros. Pero una cosita para tener en cuenta que creo que no muchos se la saben.
Yo no me la sabía, se me la enseñó un amigo hace poco. ¿Qué más dudas tienen? Preguntas, experiencias con tornillos, rabias, cuéntela. Por mi parte, todo claro. La verdad que cosas que me quedan aún. Un tema, no sé, Chris, me ha pasado también. Hay gente que a la hora de armar un kit, o no solamente armando un kit, a la hora de colocar una pieza nueva plástica, una caja diferencial o cualquier pieza, pues yo por lo regular, a veces los destornilladores pues, eléctricos como tal, los destornilladores, la gente mete de entrada el tornillo con ese destornillador. Y a veces lo entra torcido. Es cuando ya metió el destornillador, la velocidad del destornillador ya no, pues hizo la rosca torcida. Yo lo que suelo hacer a la hora de meter primero un tornillo es iniciarlo, ¿sí? A mano, ¿cierto? Con un destornillador, y ya cuando ya estoy seguro que está derecho, ahí sí voy metiendo como tal con el Sí, eso es destornillador. eso es algo bueno, asegurarse de que la primera vez entre derecho. Porque es que un destornillador de estos tiene la fuerza para salirse del... O sea, él viene ya con una perforación ya hecha, pero esto tiene fuerza y se tuerce y hace su propia perforación para otro lado y no le importa, no se da ni cuenta. Entonces sí, es importante cuadrar bien el tornillo a la hora de ponerlo. Buena aclaración. ¿Qué otra recomendación, muchachos? Puma, Sofoco, los que están aquí conectados, Mauro, que está por aquí conectado, Cristian, Martín, Jonathan. No, pues yo a veces antes de calentar un tornillo, yo lo que suelo es que le doy ciertos golpecitos en la cabeza, más si son esos tornillos de rey de cabeza de botón en la base del motor. Cojo una puntica mid que son bien ajustadas. Al dar un golpe, pues el golpe también ayuda a que se descomprima como ese ajuste. Fuera de eso, recupero un poquito la cabeza que está maltratada del roce contra la tierra, contra lo que sea. Y me ajusta más y entro también la puntica con ciertas caricias y prácticamente con ese golpe que le di, ya solo giro el tornillo y salen relativamente fácil. No falta el que se Esa- complique, pero salen relativamente fácil. sí, esa también la he utilizado yo, es buena. De hecho, tengo específicamente una herramienta vieja para poder usar de martillo. O sea, este es literal mi martillo. También así cuando se me Chris, parten esos venga, tornillos, yo sí los saco es con soldadura. Yo me voy viniendo y me voy haciéndoles cabeza, les hago Ah, cabeza. pero La soldadura se calienta y si estamos hablando de que la temperatura suelta el trarroscas o se le ayuda a soltar eso y ya cuando le hago la cabeza arriba, no se lo suelta de una. solo le hago cabeza, le hago lo que sea y chao. Y con el WD-40 no aflojan también. Pero se Sí, demora. pero yo no le voy a echar W40 porque yo necesito soldar y necesito es una pieza limpia, no una pieza contaminada porque la soldadura no pega ni Ah, ya, ya. contamina. Sí, sí, y el W40, o sea, si estás hablando es por que estás en la pista, no sale hecho W40, no, eso se demora tiempo, o sea, eso es para echarlo y dejarlo un rato, un día, de un día para otro, algo así, para poder que suelte. Chris, vos me Ya. mostrás de nuevo los tornillos que van en las partes que son de bola, las plásticas, la arandela que vos le ponemos, ¿cómo la colocas? Obvio. Por ejemplo, Es más, pero en los tirantes o algo así. voy a, voy a tomarle una foto y la voy a pasar por el chat para que todas la puedan ver más claro. Igual ya les muestro. Ya se las comparto. Eh, para que todas la puedan ver ahí tranquilamente. Mientras Cristóbal hace eso, yo les quería decir algo y más pues a Juan Guillermo.
Por ahí estuve viendo de que, pues no sé inclusive qué publicidad le han hecho al Medellín Race, pero hay un man que está hablando de lo que está pasando en Sudamérica y el man dice que les crean y que le manden información porque supuestamente los argentinos quieren viajar a estos sitios por acá, eh, Yo que estoy hablando con un Pelado argentino esta Slim, semana. llama Duel Rivas. Yo no sé, yo lo punté ahí. El man dijo que él Sí, daba el correo y todo, que él mandaba el correo y todo, y que por favor, que él de todas maneras quería tener información y que así no vayan, digamos, nadie a la pista de Pereira, pero pues él tener como la información, la locación, cómo se puede llegar, bueno, qué sé yo, la información de la pista de ahí, la información de la pista de Manizales, todo el cuento. Ahí les dejo pues ahí como para... Listo, sí, ¿cómo? yo hablé con un argentino en estos días que querían venir, varios, pero, ¿qué pasó? Se les cruzaba con el nacional de ellos, entonces no podían, pero tenían muchas ganas. Opa, ¿qué le pones? No sé cómo mandar una foto. Juan, te voy a mandar a vos y vos la pasas. No, creo que no se puede por acá mandar fotos. Ah, bueno, se la pasará a Juan y Juan se encarga de pasarles a todos como Ok. hago yo. Igual ya les voy a mostrar, pero para que lo tengan más claro. Da. Si ustedes pillan es acá, yo pongo la cabeza, una arandela con el tornillo y lo paso al otro lado y al otro lado lo sostengo con una tuerca. Por ejemplo acá, en el en el link de dirección del servo, yo paso el tornillo desde arriba y sostengo desde abajo con una tuerca para poder ponerle de una vez una arandela. Nunca he tenido problemas, me ha funcionado muy bien y varias veces he sentido que pues he visto que me ha salvado, que se me suelta la bolita pero no se me sale ¿Y cómo haces en los de... tirantes de atrás, Chris? Que eso lo tienen en el camber de atrás. En la torre Sí, ajá. también tengo tengo, es para que salga una tuerca, Una tuerca así, por detrás va la tuerca. Y por el por otro detrás va lado, la tuerca de seguridad plana para que agarre bien duro y sí. al otro lado es un tornillo con una arandela. Pero Ah, mira pero que entonces sí, tú, eso tú le quitas, pasaba en los Airrace viejos y sí, esa era como la solución. Y ya pero en esos entonces, nuevos, la verdad, yo no le pues ni siquiera me he acordado cómo en ponerle y ya como que esos lincitos pasaban mucho en los direccitos de los tirantes de la dirección. Cuando usted menos pensaba, ¡pac! Se boleaba como la ola. Le pasa también al HD en los de la dirección. Sí, Chris, pero la piecita plástica que va en la pieza del camber, ¿qué? Vos la dejas. Vos igual la te la pieza. dejas. La piecita metálica de aluminio. La bolita, pues, Sí, la sí, sí, bolita. sí, no, la bolita está ahí, Esa te la claro, no, dejas. normal. Sí, Sí. sí, O sea, vos le atravesas un simplemente, tornillo y en la punta va una tuerca de seguridad. Y al otro lado va sí, la. la grande, eso, exactamente. Ok. Es exactamente así hago yo. Y, y le pongo tuerca de seguridad y me aseguro que la apreté bien. Incluso, un poquito paranoico yo a veces, a esa tuerca de seguridad le echo Loctite. A veces, cuando me da, cuando me da la loquera. Le pongo Loctite porque digo, no confío, le pongo Loctite. Ah, bueno, hay un tornillo que yo nunca le echo Loctite y hay mucha gente le echa y son los tornillos de arriba del motor, los de la base rápida. Yo a esos tornillos jamás le he echado Loctite y nunca he tenido problemas. Me imagino que la mayoría sí lo hace. No, yo le pongo guasita y chao. No, yo tampoco le pongo vasita. Pues no he tenido problemas hasta ahora. Esperemos no tenerlos. Que no le salgan como a mí. A usted sí le ¿En cuál? ¿En salieron. cuál? ¿En cuál? Perdón. Los del motor, los que van por arriba, los que son estos. Yo, no, yo los del motor y nunca he tenido problemas con esos. Los de
Los de Traxas. Con los Esos tornillos son- Traxas. Sí. Ellos vienen con arandela y con guasa incluida. Ahora te les pongo el video. Ok. Míralos. ¿Sí los alcanza a ver? Una guasa. Ellos No, traen el tornillo traen arandela y guasa y no se caen. O sea, ya vienen, el tornillo ya viene con ellos ahí, no se salen. Ah, Ok. por aquí tengo uno suelto, ya les muestro. Míralo. Y no se salen la guasita no se sale. Viene Está ya bueno. ahí. Y esos tornillos nunca se me han aflojado. O sea, desde que yo estuve usando eso, no volví a tener problemas con eso, porque la otra vez sí, hace muchos años, me pasó de que se me aflojaba el motor, se me salían los tornillos, se aflojaba, no era un chicharrón, no, con eso yo usted medio ajustó y ya, no Sí, eso tiene de más suelta y ya. problemas. Chao, la campana ya, chao. Ahí se daña. Ajá, no, y con eso ya, ni más problemas. Nunca Está más bueno Ah, volví saber a es una de tener buena idea problemas. Traxas. para mí. De Traxas, ok. Buen dato, Sí, señor. buen dato. Son los del motor de Traxxas, me parece, es que vienen de varias medidas. Son Sí, hay que comprar brutales. O los sea, M3. sí, alguien decía que eran, no, en largos, vienen varios largos, pero todos son de esa medida, de la misma 3. M3. Ajá, todos. Y alguien Deben me ser decía que esos eran de. de juguete, que eso no servía para nada, esos tornillos Traxxas que me... Pero, parce, yo no he tenido problemas con eso. Se pueden dañar, lógico, de tanto quita y ponga, se va a dañar el cuadrante del tornillo, pero excelente. Y la guasa se desgasta, pero pues tampoco importa. No, pero tampoco se daña. Eso queda muy Excelente. bueno. Eso, parce, eso nunca me han aflojado. Yo los cambios cuando yo siento que el tornillo, el atornillador me queda un poquitico como que me trata como que ya quedar con jueguito, ahí ya lo cambio para no tener errores. Pero es muy Sí, esporádico pues el que yo lo haya cambiado. está bueno para que busquemos. En ese día No son tengo que caros, ven comprar una bolsa, tornillo valen otra vez. como, no son caros, valen como 20 lucas y vienen un montón de tornillos, una bolsita. Ah, melo. Compremos en estos días todo. Bueno, muchachos, ¿qué más tiene algo para decir? ¿Qué Muchas aprendieron? dudas para ir cerrando. Inquietudes. ¿O estamos bien? ¿Estamos listos? ¿Estamos melos? Súper, súper. Se aprenden cosas, hermano. No es por nada, pero sí se aprenden muchas cosas. Sí, bueno. Juan, entonces, No, apagar muchas Otra la. gracias. cosita que, otra cosita que yo Bueno, quería hágale. decir sobre el trabarroscas es que el trabarroscas viene por el calibre del tornillo. El rojo no se Mm, le puede poner a ese calibre que nosotros usamos, porque es para un calibre más grueso. sí, las cabecitas no los cuadranticos de la cabeza no aguantan tanto torque. Ah, eso, entonces por eso no se debe usar rojo. El azul o el azul es más que todo el indicado para estos tornillos. Yo, yo usaba muchos trabarroscas. Me casé con este Ultimate, no tanto por la marca, sino por el aplicador. Pero pues el trabarroscas Ultimate de por sí, perfecto, no he tenido el primer problema. Maravilloso Ah, yo es. uso cualquiera, el más barato uso yo, eso El no le Gastop, paro que es bolas a de eso. Home Center. No, eso sí, el de gas, eso es la misma vuelta. Eso, lo que uno Ese también necesita es que no se funciona, le afloje el tornillo nomás. yo también lo he usado. Por ahí tengo un tarro a medias porque también lo usé y funciona perfecto. Sí. Muchachos, ¿quién más tiene algo para decir, para compartir? Sin pena. No, todo está claro, hermano. Parece. Listo. No, Juanqui, muchachos, no siendo muchísimas más, gracias. no siendo más, mil gracias de nuevo. Nos vemos dentro de 8 días. En los 8 días hay un tema diferente, un tema nuevo. Yo mañana subo la grabación. Recordarles que tenemos eventos en Medellín, obviamente, pues este fin de semana hay válidas, ¿cierto? Pero pues la gente está muy programada para dentro de 20 días, quería yo, ¿cierto? Ahora nos vemos todos, la idea es que podamos participar. Los que tengan alguna dificultad de transporte o algo, pues sería bueno como saberla por si
hay gente que de pronto se va desocupada o hay gente que de pronto tiene forma de llevar y de pronto no sabe y de pronto enredados por algo, entonces la idea es como que... O los que estén enredados por, por lugar para quedarse, también puede avisar. Aquí tenemos la facilidad de buscar más fácil. Exactamente. Ajá. Bueno, Solo es muchachos, que pregunten. Dios los bendiga, mil gracias a todos, nos vemos el otro miércoles con otro tema y como siempre, gracias por la conexión ahí, listo, un abrazo. Alguien, muchas gracias. Bueno, chao, Muchísimas chao. gracias a No, todos. gracias. Bueno, Se aprende, Muchas se gracias a aprende todos. siempre. así Sí. es, pues. Dios los bendiga. Chao. Bueno, suerte. Nos vemos en Medellín Race. Todo bien, bueno. Así es, así es. Bien.